está en el cielo. Entonces cada uno de nosotros hagámonos una pregunta. Si pasara algo, no sé, la estructura de este edificio fallara, esos pendaños, esos perfiles de los cuales cuelga toda estructura, se reventaran, los tornillos se zafaran y esto se viniera encima de nosotros, ¿ustedes estarían preparados con el equipaje listo para irse junto con Jesús? ¿Sí? Háganse esa pregunta. Si Jesucristo viniera hoy a llevarnos junto con Él, ¿en verdad podríamos irnos con Él? O háganse esta pregunta también. ¿Su familia estarían preparados para asumir este momento? Que para algunos es difícil, pero que yo lo acabé de vivir con mi papá, que para mí fue muy suave, muy llevadero. Fue muy tranquilo ese momento, porque el Señor nos había preparado. Y ya desde hace como 4 meses el Señor me iba advirtiendo lo que iba a pasar. Me mandaba indirectazos y yo como que no entendía al principio, pero al final pues descubrí que era lo que Dios tenía para mi familia y para mí. Bueno, hace alrededor de 4 meses yo partí para Nicaragua. Algunos hasta ahora nos volvemos a ver, ¿cierto? Hace 4 meses yo estaba en esa tierra linda, hermosa, bella. ¿Está la hermana Fátima? Ya se fue. Bueno, no alcanzo a escuchar los halagos que yo hago acerca de su tierrita linda. Y yo estaba allá calentándome, gozándome en ese sol, en ese clima, comiendo gallo pinto. Estaba contento. Cuando mi mamá comienza a llamarme, decirme que la situación de mi papá, su salud, estaba un poquito delicada. La verdad, yo no me di cuenta lo grave que era esa situación hasta cuando yo llegué a Colombia. Porque recibí una noticia. A los 3 meses de estar en Nicaragua me llamaron, me dijeron: John, véngase para Colombia porque su papá está muy grave y quiere verlo. Cuando me dijeron eso, yo dije: uy, se está cumpliendo. ¿Se está cumpliendo qué? Lo que el Señor ya me había dicho hace 4 meses. A través de una persona de oración. Nosotros estamos así reunidos y había un grupo orando por mí, haciendo el Santo Rosario, haciéndome una pequeña despedida. Y yo lo más de contento porque, hey, qué agradable que lo despidan a uno con oración. Y pues, en ese momento, yo había anhelado, esperaba que estuviera esa persona. Había ido a la casa a despedirme de él y pues esa persona se ha ido para un congreso, para un compromiso. Y pues yo me sentí un poquito triste por eso, porque yo quería despedirme personalmente de él. Cuando de sorpresa me llega a la casa esa persona, pues resulta que le habían cancelado el compromiso que tenía. Y llegó ahí a la casita. Estamos rezando el rosario. Cuando yo levanto la mirada y lo veo ahí, me emocioné mucho, porque yo siempre he escuchado mucha palabra de parte de Dios, he recibido palabras, promesas por medio de ese instrumento de Dios. Cuando Él llega me dice, porque yo leí la palabra, me dice 3 cosas que yo guardé en el corazón. Me dijo lo siguiente, en oración, delante de como 20, 25 personas de testigos, presentes mi papá y mi mamá, me dijo: John, usted tiene una misión grande en Nicaragua, pero usted pronto va a tener que volver, muy pronto, y luego va a volver a cumplir esa misión. Y por su papá, no se preocupe, porque Dios va a prolongar los años de su vida. Uy, cuando dijo eso el Señor, yo como que echaba la cabeza y decía, pero ¿cómo así que yo voy a volver pronto si tengo que permanecer en Nicaragua por ahí 2 años como mínimo, como porque el presupuesto no nos da para venirnos cada 3 meses? Me gustaría para ir a acompañar a mi mamita para que no se sienta sola, a mi papito para consentirlo, a mi hermanito que es mi consentido. Entonces yo me pregunté, ¿cómo así? ¿Cómo será eso? La misma pregunta que se hizo la Virgen María cuando el ángel le dijo, y concebirás y darás a luz un hijo. Y ella dijo, pero ¿cómo así? Si no conozco varón. Ya estaba desposada con José.
Pero en ese tiempo, cuando se casaban, tenían que vivir un año aparte, cada uno en su casa, y no tenían ningún contacto. Entonces estaban separados, ¿y cómo así? Se preguntaba la Virgen María. Y ese fue el primer Pentecostés que la Virgen María recibió. La Virgen María recibió 4 Pentecostés. El primero fue ese, cuando el ángel le dio esa noticia y ella le dijo sí al Señor, a pesar de todo lo que implicaba decirle sí al ángel. ¿Qué consecuencias traía eso? El hecho de que a ella la pudieran acusar de que había cometido adulterio. Porque como así que, imagínense ustedes, quedaran embarazadas y que ustedes resulta que le dice a su esposo, ay, estoy embarazada, su esposo, pero si no hemos estado juntos. Y usted, ay, pero es que ese niño es del Espíritu Santo. ¿Usted cree que su esposo le creería? ¿Cierto que no? Pues en esa situación también estaba la Virgen María. El hecho de que dijera que sí, que acepto la voluntad del Señor, hágase en mí lo que quieras, ¿qué implicaba? Que más adelante su esposo, San José, la acusara y la colocaran delante de toda la comunidad y la mataran a piedras, la tuvieran que enterrar en un hueco, solamente la cabeza le quedaba libre para matarla a pedradas. Entonces yo dije, bueno, yo también dije, pues hágase lo que tú quieras, Señor. Pues yo no voy a tener lo de para volver para Nicaragua, pero si tú quieres que yo vuelva pronto, pues allá tú sabes. Yo soy hijo del rey y tú responderás. Y yo me fui con eso en el corazón. Cuando a los 3 meses me llaman, me dan esa noticia, yo dije, uy, se está cumpliendo lo que el Señor me dijo. Y yo llegué aquí a Bogotá, estaba mi papá ya en el Instituto Cancerológico y la verdad estaba ya muy grave la salud de mi papá, tanto que ya no me pudo ver, solamente me podía escuchar. Decían los médicos que había recibido un trauma en el cerebro y pues no se sabía si me entendía lo que yo le decía. Pero así como la Virgen María tuvo que cruzar distancias para ir a visitar a su prima Santa Isabel, ese fue el segundo Pentecostés que la Virgen recibió. Cuando llegó ante su prima y solamente con el saludo y el abrazo así fuerte que le dio a su prima, dice la palabra que el niño que estaba en el vientre de Santa Isabel saltaba de gozo, saltaba de alegría, se llenó del Espíritu de Dios. Yo también llegué con esa misma convicción frente a mi papá, llegué y lo abracé, le hacía cosquillitas aquí como a él le encantaba. Decía, ay papito, y lo trataba como si estuviera bien, porque yo creía en las promesas del Señor, tenía firme esa bendición que el Señor me había prometido, de que iba a prolongar los años de su vida. Y a pesar del dictamen de lo que los médicos dijeran, porque un médico llegó a primeras, ¿cierto? Le dijo allá delante de mi mamá, oren, pídanle a Dios que se acuerden de su papá, porque la vida que está llevando ahorita, eso no es vida. Ese hombre ha sufrido bastante, tanto que tuvimos que amarrarlo, porque el problema de la cirrosis, eso provocó problemas en sus pulmones, sus riñones, y luego traumas en su cerebro, y comenzó a ser agresivo, a comportarse así fuerte, y eso se quitaba los aparatos, se quitaba las ondas, se quitaba el oxígeno. Tuvieron que amarrarlo y sujetarlo entre varios, porque mi papá como era así como con postura firme, fuerte, así como yo, ¿cierto? Así musculoso. Porque había comido toda su vida carne, papas, chigüiro, pavo, todo lo que se le atravesara, él se comía, ¿cierto? Él se alimentó muy bien durante toda su vida, entonces él estaba ahí firme y eso tuvieron que tenerlo. Y el médico decía, se nota que su papá comió y se alimentaba bien. Y pues todos los médicos que llegaban, los especialistas, nos decían que no había esperanzas, que las probabilidades de que mi papá saliera de esas eran muy mínimas. Yo decía, pero ¿cómo así? Pero si el Señor me dio una promesa que iba a prolongar los años de su vida, y yo hasta me había emocionado, yo hasta decía, uy, quizás mi papá hasta pueda estar en mi primer misa, y yo conservaba esa ilusión. Yo estaba muy contento cuando el Señor me dijo eso, y en ese momento yo recibí el mismo Pentecostés que luego la Virgen recibió
cuando estaba junto a Jesús en la cruz. Cuando viéndolo sangrando, ya a punto de dar su último suspiro, su último aliento, como dice la palabra, ella estaba ahí de pie firme. ¿Y qué significa estar de pie delante de la cruz? Permanecer fuerte ante el problema, ante la tribulación, ante la circunstancia, por difícil que veamos. Yo en el momento, yo me armé de valor, de coraje, porque tenía que también demostrar en ese momento fe y confianza en Dios, porque estaba mi mamá, mi hermana, mi hermano, y tenía que demostrarles que yo era un hombre de fe, porque eso estoy yo llamado a hacer. Y esa prueba de fe fue muy dura, créanme. Yo tuve en ese momento una crisis, yo no entendía, hasta que poco a poco el Señor me fue descubriendo el propósito que Él tenía. Yo le oraba, yo le pedía que mi papá se levantara de donde estaba ahí postrado. Yo decía, haz un milagro con mi papá, levántalo de esa postración. Y el Señor me escuchó, el Señor lo levantó y me concedió más de lo que yo le estaba pidiendo, porque le prolongó los años de su vida, pero hacia la eternidad. Y esa era la promesa que Dios tenía para mi vida. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Y por eso yo estoy contento. Yo no considero que haya sido una pérdida, porque muchos que llegaban ahí al sepelio, al novenario, donde mi papá decían, venimos aquí a acompañarlo en su dolor. Algunos se apresuraban y decían, sentimos su dolor. Y yo, ¿cómo así que usted va a sentir mi dolor? Ustedes no se atrevan a decirle eso a una persona que ha perdido un ser querido, porque en verdad uno no comprende. Ellos no comprendían todo lo que yo había tenido que pasar. Ellos no entendían. Y cuando yo se los expliqué, porque yo aproveché esos velorios, son propicios esos velorios para uno hablar de Dios, porque la gente está sensible. Y uno dice cualquier palabrita y se echan a chillar, se echan a llorar. Y eso se derramó la unción del moco tendido. Son más de uno era, mejor dicho, porque comenzamos muy cautelosamente con el rezo del Santo Rosario. Y Henry, que era mi hermano, lo sigue siendo y que ahora está por allá en los Miami Beach, porque beach es otra cosa, está por allá y pues él me acompañó en ese momento y fue de bastante ayuda porque él me animaba en la oración y él comenzaba a hacer el rosario y él pues comenzaba a hacerlo carismático. Comenzamos ahí muy cautelosamente, por debajito de cuerda comenzamos a trabajar en los velorios. Y pasamos de hacer el rosario, luego a una prédica. Yo me animé y comencé a predicarle a la gente. Y a dar este mismo testimonio que yo les estoy dando a ustedes. Y ya al final comenzamos a pedir esa unción en esa presencia de Dios. Tanto que la gente se caía. Entonces ahí había más de un caído. No estaba solamente mi papá, sino las personas que caían en descanso. En el espíritu. Y yo creo que mi papá ahí gozoso se reía. Porque sé que Cristo vino y vino a llevárselo, se fue junto con él, porque mi papá estaba en gracia de Dios, porque tenía las maletas listas, el equipaje, porque Dios preparó todo, como dice Romanos 8:28, Dios dispuso todas las cosas para que ese momento fuera tan hermoso. O sea, yo considero que ese momento fue de tanta gracia, de tanta bendición, que yo aproveché hasta para evangelizar a mi familia. Ahí dicen que uno no es profeta en su propia tierra, pero llegaron mis tíos, algunos que llegaban un poquito borrachos. A mí me pareció para el colmo de males que hubieran llegado unos ya borrachitos ahí al velorio. No alcanzamos a llegar ahí al velorio cuando algunos ya estaban en las tiendas. Y ese era mi dolor. Mi dolor, mi pena no era la partida de mi papá. Mi dolor, mi pena era que los que se estaban quedando estaban cometiendo y haciendo el mismo error, que en parte llevó a mi papá a apresurar su partida. Porque mi papá, el problema de cirrosis que él tenía, se le complicó bastante y era debido al alcoholismo. Mi papá pues tuvo una vida de ese vicio, de esa enfermedad. Pero para la gloria de Dios, antes de que yo me viniera para esta comunidad, él dejó ese vicio, ya hace 5 años casi. Renunció a eso. Y me lleno de gozo por el hecho de que mi papá cambió de estar en las tiendas a estar en los grupos de oración.
Eso me enorgullece, también me alegro. Y eso es el testimonio y eso es la herencia que yo recibí de mi papá, la más grande. El hecho de que él comenzó a integrarse a las cosas de Dios. Aunque al principio veía que la gente caía y decía, no, eso a esos les pagan. Como un poquito escéptico, eso veía como él hacía la oración del pirata, con un ojo abierto y el otro cerrado, mirando qué es lo que están haciendo aquí. Él incluso llegaba aquí a unas vigilias, pero por el problema del piecito, ya lo último casi no iba a la oración. Pero mientras estuvo en los grupos, de hecho yo estuve predicando cuando él estaba ahí, sentadito como usted está. Y yo predicaba acerca de los vicios, del alcohol, y mi papá se quebrantaba, me acuerdo que él lloraba, y me acuerdo que cuando orábamos, él recibía en ese momento la presencia de Dios en su vida. Yo veía cómo él lloraba, cómo él se contristaba, se entristecía por sus errores. Y yo sé que él se fue purificando de ahí, el Señor lo fue limpiando. Y de allá luego la enfermedad que llegó y tocó a su vida de manera brutal, fue un golpe duro, porque él se estaba bañando cuando pues él tenía un problema en su pie izquierdo, una inflamación, tenía una mancha en su pie cerca al tobillo, y le habían hecho cantidad de exámenes y decían que eso era problema de la gota, que era problema del ácido úrico. Le habían dicho cantidad de cosas, pero al final no determinaban con exactitud qué era lo que tenía mi papá en el pie. Todo se fue a descubrir cuando él se estaba bañando. Y terminado el baño, que se colocó la pijama y trató de colocar la fuerza desde el peso de su cuerpo sobre ese pie para apoyarse. Y cuando hizo eso, él sintió que se le rompió el pie. Sintió 3 totazos. Y en ese momento él se acogió a la Virgen del Carmen, dijo, Virgen del Carmen, perdóname todos mis pecados, porque el dolor fue tan intenso. En realidad él se había partido el pie. Lo llevaron a la clínica de Zipaquirá toda una noche, no lo atendieron, hasta el otro día lo remitieron aquí a una clínica, la no recuerdo el nombre de la clínica. Lo colocaron ahí en una camilla incomodísima, mi mamá siempre tuvo que estar ahí, pasó noches enteras de vigilia cuidándolo. Luego lo llevaron al instituto cancerológico porque descubrieron que tenía cáncer en los huesos, que ese cáncer había reventado en su pie. Lo entraron por ortopedia allá en el instituto cancerológico, pero el ortopedista nunca lo pudo intervenir porque el hígado comenzó ya la enfermedad, el cúmulo de enfermedades que él tenía, que estaban ahí guardaditas, estables. Eso fue una reacción en cadena, comenzaron a reaccionar su organismo y se fue deteriorando. El hecho de que dejó de comer, la droga, los medicamentos que le dieron, y él se desanimó mucho por el hecho de que no le gustaba estar en una clínica, atado a esos aparatos. No, le daba miedo, le daba temor, él tenía ya ese trauma de ir al baño, por temor a caerse nuevamente, romperse algún hueso, fracturarse, y dejó de comer, dejó de recibir los alimentos, y así poco a poco, y ya fue al último que fue pidiendo que yo fuera a verlo. Me llamaron y cuando llegué pues no tuvo él la oportunidad de verme, pero sé que cuando yo le estaba hablando, cuando yo le estaba diciendo las cosas, Jesús se las repetía al oído. Jesús, que siempre estuvo ahí sosteniéndolo, ayudándolo, animándolo. El momento en que él quedó inconsciente, sedado por el medicamento, porque el dolor era muy intenso. Yo sé que Jesús estaba ahí y le decía, tranquilo, tu hijo sabe y conoce que tú lo amas. Porque mi papá, algo que después me expresó, la misma persona de oración que me había dicho que iba a tener que volver pronto aquí a Colombia y que también Dios iba a prolongar los años de vida de mi papá, esa misma persona un día me llamó, me dijo, ven, necesito decirte una cosa. Eso fue después del entierro de mi papá. Y me dijo lo siguiente, John, me pasó algo en el sepelio de tu papá cuando estaban allá en la misa. Esta vez fue un poco diferente. Me pasó que tu papá se me acercó a mí
y me dijo que te dijera a ti, que, que quería pedirme perdón por las veces en que él fue torpe en hablarme y fue pronto o fue brusco para gritarme. Quería pedirme perdón por las veces en que no me manifestó su visto bueno o no me manifestó que el deseo de que yo siguiera en esta vocación del sacerdocio. Quería decirme que él deseaba que yo siguiera en esto, que siguiera adelante, que él estaba orgulloso de la decisión que había tomado de servirle al Señor. Y que desde donde él estuviera, quería pedirle a Dios que le permitiera estar en mi primer Eucaristía. Y luego, y esa persona me decía muchas cosas y también me compartía algo, pero que yo no entendí muy bien. Él estaba como en un lugar y él decía que se sentía tan lleno de amor que él anhelaba que nosotros también nos reuniéramos, que fuéramos a reunirnos junto con él. Él decía que como que se sentía en un lugar y que pronto iba a tener que presentarse ante Dios, pero que en el lugar que él estaba se sentía tranquilo, que no sentía miedo, que no sentía temor. Y la otra persona que también le había hablado a Julio, porque le pasó 2 veces con mi papá y le había pasado anteriormente con otra persona, y esa otra persona le había pedido oración por su alma, y mi papá no le pidió oración. No le pidió oración, ¿saben por qué? Yo siento, porque las oraciones de toda una comunidad fueron las que en ese momento me mantuvieron firme. Cuando tuve que presenciar la muerte de mi papá, porque yo fui el que lo presencié, Dios permitió que yo fuera, y de hecho una persona de oración vio con antelación que yo iba a tener que ver la muerte de mi papá. Y esa persona luego me lo dijo. Y pasó de una manera tan bonita, porque mi mamá en ese momento estaba en la habitación con mi papá. Y yo estaba descansando en otra sala. Y unos calambres tremendos me despertaron. Era porque como mi papá estaba en el 4º piso, la subida y la bajada de esas escaleras, entonces yo sentía calambres. Yo entendí que era por eso, o no sé si era porque mi papá me estaba jalando diciendo, despiértese, debe ser perezoso, baje, me cuida un rato. Y pues yo bajé y vi a mi mamá, le dije, mamá, camine y sube a la sala que hay arriba en el siguiente piso y descansa, y yo me quedo cuidando a mi papá. Mi mamá aceptó, subió y yo la tapé con una cobijita y ahí cerró sus ojitos. Y yo bajé. Cuando llegué donde mi papá, mientras un momento miré un mensaje en el celular, unos mensajes que me mandaban las personas, incluso los jóvenes allá desde Nicaragua, el grupo juvenil, el cual yo lidero. Y me veía otros mensajes muy bonitos de personas que me dan ánimo. Mientras me distraje en ese momento, pasaron 5 minutos y dejé de escuchar que mi papá respiraba. En el momento yo alcé mi mirada, cuando vi, había dejado de respirar. Me paré y lo toqué. Su cuerpo estaba cálido, pero había dejado de respirar. Y la sangre que le estaban filtrando del estómago ya comenzó a salir hasta de su boquita. Ese momento para mí, yo considero que hubiera sido muy traumático si no hubiera estado con esa fuerza que me llenó las oraciones de las personas que estuvieron a mi lado apoyándome. Y en ese momento llamé a la enfermera, llegó, y el solo hecho de verlo así, la enfermera dijo, ya papito, no llore, porque en ese momento pues, coloqué mi cabeza sobre su pecho y me puse a llorar, un llanto seco. En realidad yo no sabía cómo reaccionar en ese momento. El dolor como que se me había quedado dormido, y la enfermera me dijo, tranquilo papito, levántese y colóquese el tapabocas, ayúdame
limpiar a tu papá. Bueno, yo lo primero que hice fue subir donde mi mamá. ¿Cómo le doy esta noticia a mi mamá? ¿Cómo le doy esta noticia a todas las personas después de que yo les dije que Dios iba a hacer un milagro con mi papá, que me ayudaran a orar por su sanación? ¿Cómo les digo todo esto? Y escribí un mensaje inmediatamente a todas las personas que me habían estado orando por mí y les dije: queridos hermanos, les quiero dar una noticia. Dios ha hecho un gran milagro. Como yo ya lo había dicho antes, Dios ha prolongado los años de vida a mi papá, pero hacia la eternidad. Quiero darle gracias a todas las personas que estuvieran orando, intercediendo por mí, porque gracias a esas oraciones nosotros nos llenamos de confianza y de una fe tan segura y tan grande en el Señor, que por eso estamos pasando este momento. Para algunos es muy difícil, pero que para nosotros ha sido tan suave y tan llevadero. De eso ya puedo dar testimonio. Cuando yo mandé ese mensaje, algunos que lo leyeron no entendían si en verdad mi papá estaba ya sano, si el Señor ya lo había levantado. Mi tía leyó ese mensaje y como que no entendía, decía: ¿cómo así? ¿Lucas se sanó? ¿O se lo llevó el Señor? No entendían. O sea, el mensaje no fue así de golpe, como que no les causó impresión, sino les causó alegría también a las personas que escucharon esa buena noticia. Le causó alegría a mi mamá cuando yo fui a dársela con las mismas palabras. Le dije: mamita, mi papito ya partió hacia la eternidad. Dios nos concedió el milagro y que iba a prolongar sus años de vida, pero allá junto con Dios. Mi mamá quedó, o sea, no reaccionó, quedó callada y bajó tranquila. Llegó después el médico a hacer el levantamiento, a hacer todos los papeles. Todo fue así, sentíamos como en una nube. Yo me sentía como en una atmósfera. Me sentía como elevado, como no drogado, lleno de una paz, una tranquilidad, una fortaleza. Tanto que en el velorio cuando orábamos por la gente se sorprendía. Si aún nosotros venimos aquí a darles a ustedes palabras de ánimo y ustedes son los que nos motivan a seguir. Una muchacha que llegó y se me acercó y yo la llamé, la abracé y la llamé por el nombre. Ella tal vez pensaba que no me acordaba el nombre de ella. Y le decía: uy, usted en esta situación y sin embargo se acuerda de mi nombre. Y me transmite esa alegría, ese gozo. Y se le alegró el día a esa personita. Ya estaba siendo ahí en el momento enterrado mi papá, allá en el cementerio. Miren, ¿yo por qué les comparto todo esto? Porque nosotros debemos anhelar, debemos estar preparados para ese momento. Así como uno se prepara para ir de viaje. Ustedes para venir aquí, ¿qué tuvieron que preparar? ¿Cierto? Lo de los pasajes para el Transmilenio, algunos centavos para venir a comprar una empanadita caliente. Ustedes de pronto también algo otro centavito para comprar algo ahí en la librería. ¿Qué tuvieron que hacer para venirse para aquí? Traer su ruana, venirse bien abrigados, ¿cierto? Dejar allí el cuidado de sus hijos a alguna persona. Tuvieron que prepararse para venir acá, ¿cierto? Y así también, ustedes tienen que prepararse para ese momento. Tienen que estar preparados. Tienen que preparar a su familia. Dios me regaló esa gran oportunidad de estar 3 días antes de la partida de mi papá para preparar a mi mamá, para preparar a mi hermana. Y en el velorio Dios permitió que estuviéramos ahí con esa fuerza, con esa presencia, con ese Pentecostés. Que siento que fue un Pentecostés también, el mismo que la Virgen recibió cuando estaba ahí delante de la cruz. Y también se hacía memoria la Virgen María, y se preguntaba: pero si hace 33 años el ángel me dijo a mí que él
que no iba a tener fin, que iba a ser llamado el Hijo del Dios Altísimo. ¿Cómo así? Ella también se preguntaba. Ella comenzó a entender también que ese no era el final. Para Cristo ese no era el final. Y así yo también entendí que para mi papá ese no era el final, que era el principio. La gloria de Dios, el hecho de que se manifestara la gloria de Dios en la vida de mi papá, porque sé que resucitó junto con él, porque sé que recibí el más grande milagro que fue la salvación de mi papá. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Bueno, nos vamos a colocar de pie. Dice el Salmo 27, capítulo 4. Una cosa he pedido al Señor. Cierra tus ojos en este momento. Y te voy a invitar que hoy le pidas eso también a Jesús. Tal vez tienes problemas, dificultades, hay enfermedad, hay opresión. Tal vez hay muchas cosas, incertidumbre, temor, miedo, cansancio, muchas dudas, pero que el Señor después te las resolverá. Muchas cosas por las cuales quieres pedir hoy a Dios, pero hoy quiero que te unas a mí, que una sola cosa pidas al Señor. Esto es lo único que busco: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, disfrutar de la dulzura del Señor, frecuentando su templo. Él me dará refugio en su recinto en el día del peligro, me ocultará en lo más escondido de su tienda, me pondrá sobre una roca, porque el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Que si contra mí se levanta una guerra, 10,000 caerán a mi derecha, otros 10,000 a mi izquierda, mas a mí no me pasará nada, porque el Señor es mi Dios, mi refugio, mi roca, donde guardo mi fe, donde está toda mi esperanza, mi salvación. Cuando los malvados se lanzan contra mí para devorarme, cuando en tu vida se lanzan la adversidad, la enfermedad, la tristeza, el desamor, cuando en tu vida sientes que se consume, que se devora, porque siempre quisiste que alguien te comprendiera, te amara, y en lugar de ello recibiste maltratos, ofensas o malas palabras. Cuando sientas eso, si ya lo has sentido, hoy pídele al Señor que su presencia, que su amor, que bajo la sombra de sus alas Él te abrigue y te conceda consuelo, paz, te conforte en medio de esa enfermedad que tienes en tu alma, por la pérdida también tal vez de un ser querido, de esa persona que se fue de tu vida y que aún no has aceptado que haya partido. Pídele perdón al Señor por lo alejado que has estado, por las ofensas que has levantado en contra de Él, cuando has renegado, cuando le has dicho al Señor: ¿por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo sufro? ¿Por qué me pasa esto? Si eres un Dios de amor, ¿por qué permites esto? Hoy el Señor, con sus brazos de amor, te abraza, te llena, te toma, te inunda, te sana. Aquí está el Señor. Cierra tus ojos
Pon tu mano derecha sobre tu hombro izquierdo, tu mano izquierda sobre tu hombro derecho. Abrázate en este momento. Vas a sentir ese abrazo de Dios, porque el Señor ha decidido hoy prolongar su favor sobre ti, porque se deleita en tu corazón, porque hoy el Señor te dice: te amo, hija, te amo, mi niña, no sufras más. Ahí está el Señor tocando, ahí está el Señor sanando el corazón enfermo, ahí está el Señor obrando, ahí está pasando. Oh, Rebequiria Basanda Rabashire. Hoy el Señor te dice: te amo, tú eres mi hija, no tengas miedo, yo estoy para ti, yo estoy para ti, dice el Señor. Aquí te tengo grabado, tatuada en las llagas de mis manos. Esa fue la más grande prueba de amor, porque no me bastó solo con decir que te amaba, sino que lo demostré entregando mi vida en la cruz. En la cruz di mi vida, entregué todo por amor, porque te amo con amor eterno, porque mi amor por ti no cambiará, porque se pueden mover los montes, los cerros, los valles, y mi amor por ti nunca cambiará. Te amo, te dice el Señor. Recibe ese abrazo de amor, recibe ese abrazo de ternura. Te abraza, te ama, Él te cuida como nadie te ha cuidado. Su brazo es el que te ha dado fuerzas, y si estás aquí es porque el Señor te ha traído sus dulces manos y Él te consuela. Y hay una gran verdad que hoy yo te quiero decir: eres la niña de sus ojos, eres la niña de sus ojos. Recibe ese amor, porque Él te amó cuando nadie te amó, porque Él te llamó hoy por tu nombre y te dice: hija mía, te amo, hijo mío, te quiero. Por eso te abrazo, por eso te bendigo. Ahí está el amor del Señor derramándose. Está la presencia de Dios. Te ama, te cuida. Él está aquí. Santa la Basiria, la Mantara Basiria. Oh, Rebequiria Basanta la Basiria. Oh, la Mantara Basiria, la Mantara. Oh, la Siria, la Mantara. Oh, Siria, Mantara. Oh, Yandaya Salamandaya Tatsini. Oh, Shiri Ayatiat. Oh, Mandata Tuoseo Temaya la Bakirio Shiri. Oh, Remekiria la Santa la Bataya la Batusumo Entere Parie. Oh, Shiri Aralanda yo tomanda y que si yo sé yo te parie. Oh, Rimetio Sheo Megadala. Oh, Toseigo te para mandar a Basquirio se le para andara. Te ama el Señor con amor eterno, porque su amor se extiende, su presencia, su gracia te envuelve, desborda Él todas sus ternuras sobre ti para sanarte. Comienza el Señor a sanar, el Señor comienza a liberar. El Señor en este instante está sacando ese dolor, ese cúmulo de enfermedades que habían en tu alma, resentimientos, odios, recuerdos tristes, decepciones, amarguras, soledad, depresión. Todo eso el Señor está sacando de tu vida. Esos demonios, esos espíritus inmundos que te atormentaban, que te decían que no valía nada, que te suicidaras, que acabaras con tu vida, que no valía la pena. En algo, si te han dicho los demonios, en lo cual
tienen razón. Es que tú no vales la pena. Eso es cierto. Que tú vales la vida de un Señor y Salvador, Jesucristo. Vales la vida de Jesús. Eres la vida de Jesús. Eres la niña de los ojos de Jesús. Eres su niña consentida. Él es tu papá. Él es tu papá y Él te abraza. Él es tu papá. Tú eres su hija. Tú eres su hijo. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, que estás liberando a tus hijas de las manos de nuestros enemigos, de las manos del adversario, de las manos de la muerte. Líbranos, Señor. Hoy pongo mi existir delante de ti. Hoy ofrezco mi vida. Ofrécele tu vida al Señor. Entrégale. Entrégale. Confía mi corazón. En ti confía mi vida. En ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti. Puedo ser feliz.